Hola, muy buenas a todos, alabados al Señor. Mi nombre es el hermano Alejandro y nos encontramos una vez más en este maravilloso programa llamado La Senda Antigua. Gloria al Señor, aquí me encuentro al lado de mi esposa, alabado sea Cristo. Los saluda en el amor del Señor también a todos ustedes que nos acompañan en este momento. Y tenemos varias sorpresas el día de hoy, alabado sea Dios. Y pues como todo en la vida es precioso en el tiempo, sobre todo al Señor, pues queremos quizás abarcar mucho más tiempo aprovechándolo porque tenemos mucho que contarles a ustedes. Y créanme que hoy hay un programa muy especial, sobre todo de personas que han transcurrido en su andar, han dejado una huella increíble, maravillosa en la humanidad. No muy conocidos para muchos, alabado sea Cristo, pero si nos ponemos a mirar un poco de historia y leemos los libros, las historias y cómo a través de esa maravillosa biografía vemos cómo han habido hombres de Dios con una lucha, con una carga, pero también con un deseo profundo de llevar este evangelio, esta maravillosa obra a cada corazón. Y no de cualquier manera, no, de la manera que Dios se las entregó directamente, solamente entendiendo el llamado de Cristo. Y también con un llamado a vivir para el Señor en una vida de santidad, en una vida lejos del pecado y en una vida dedicada a Dios y poniendo a Cristo y a su Escritura como las únicas valederas en las cuales el hombre debe depositar su fe y su confianza para recibir salvación. Bueno, hoy tenemos a alguien que para muchos quizás es desconocido en este medio cristiano y tiene que ver con alguien que fue prácticamente de los precursores de nuestra reforma protestante, de nuestra reforma cristiana. Y nos vamos a ir hasta el siglo XIV, alabado sea Cristo. Y vamos a hablar sin más ni menos de John Wycliffe, alabado sea Cristo. Vamos a traer también no solamente estas historias, sino de que a través de que vamos hablando de toda esta biografía resumida, vamos a ir trayendo pequeños videoclips de su obra, donde nos van a dejar más abiertamente lo cual importante fue para su tiempo y lo ha sido para los siglos venideros, la obra de John Wycliffe para la iglesia cristiana. Alabado sea Cristo. Así que no se pierda, no solamente el comienzo, sino hasta el final de esta maravillosa enseñanza, de esta quizás maravillosa obra, a través de las sendas antiguas que queremos traer para usted, la vida de John Wycliffe. Alabado sea Cristo. Así que queremos hacer este video que sea algo especial y llamativo para usted y para todos quienes verán esto más adelante también, para cada uno de sus vidas, y poder enseñar también a nuestros hijos, aquellos héroes de fe, aquellos hombres que entregaron su vida por causa de este evangelio mucho antes de que quizás usted y yo naciésemos. Alabado sea Cristo. Pero que ahí ya la obra estaba puesta, ya estaba con un escalafón muy grande para que tanto los hombres que tenemos ahora predicando esta enseñanza, como nosotros mismos que nos vamos enfocando hacia el futuro, lo que debemos predicar, lo que debemos tomar, lo que debemos dar también a la gente, es con esa misma valentía, con ese mismo esfuerzo, con esa misma palabra, que en nosotros abunde y abunde mucho más la palabra de Cristo, para poder transmitir ese mensaje como el Señor nos lo ha declarado, como el Señor lo ha dado, conforme las Escrituras. Bueno, sin más preámbulos, no me quiero quedar aún más en mis pensamientos, en mi manera de pensar y actuar, sino más bien en la obra de John Wycliffe. Así que pasemos por favor todos a este maravilloso mensaje acerca de la vida de un hombre que fue y ha sido para nosotros un ejemplo de vida. Alabado sea el Señor, aquí en la senda antigua. John Wycliffe, conocido como Juan Wycliffe en español, la estrella de la mañana de la Reforma o el lucero de la Reforma, fue un traductor, teólogo y reformador inglés que fundó el movimiento que se conoce como el Wyclifismo y que es considerado por muchos autores como el padre espiritual de los reformadores y en última instancia de los protestantes. También fue una de las primeras personas en realizar
una traducción de la Biblia de latín, conocida como la Vulgata, directamente a una lengua vernácula, en este caso el inglés, en 1382. A partir del siglo XVI, el movimiento wyclifismo fue considerado como el precursor de la Reforma protestante. Wycliffe fue en consecuencia caracterizado como la estrella vespertina, como la estrella matutina de la Reforma inglesa. Hacia 1370, Wycliffe accedió a la cátedra de teología en la Universidad de Oxford, enseñando. En esa época, cuando Wycliffe inicia sus críticas radicales y polémicas hacia la institución eclesiástica, especialmente en lo que tocaba al tributo, que el rey de Inglaterra como feudatario de la Santa Sede debía dar a esta, se pronunció abiertamente contra los censos y tributos que exigían la curia papal. Se declaró a sí mismo como clérigo peculiar del rey. En 1374 hace una defensa oficial de los derechos reales contra las reclamaciones del Papa Gregorio XI. Evitó en varias ocasiones, y gracias a sus contactos, ser procesado personalmente por haber sido calificado de anticristo por el propio pontífice romano. Con la idea de componer un compendio de teología, Wycliffe empezó a publicar diversos tratados en 1375 al 1378. Un pensamiento teológico o pensamientos teológicos, documentos donde Wycliffe planteaba una doble exigencia a la iglesia de su tiempo: el abandono de las riquezas y la renuncia de las pretensiones temporales a favor de una iglesia espiritual conformada por los predestinados y cuya autoridad suprema fuese las Sagradas Escrituras. Wycliffe ante el Tribunal Eclesiástico. El 19 de febrero de 1377, Wycliffe fue llamado por el obispo de Londres para que expusiera su doctrina. El interrogatorio se terminó cuando Juan de Gante, que había acompañado a Wycliffe, se encontró en medio de una refriega con el obispo y todo su entorno. Así que el 22 de mayo de 1377 el Papa Gregorio XI publicó numerosas bulas acusando a Wycliffe de herejía. En lugar de retractarse en 1378, Wycliffe y sus amigos de Oxford empezaron a traducir la Vulgata al inglés, o sea, la Biblia tradicionalmente de latín al idioma inglés, desafiando entonces así la prohibición de la iglesia. En un folleto que publicó Wycliffe sobre la cisma de los papas, exhortó al pueblo a considerar si ambos sacerdotes no decían la verdad al condenarse uno al otro como anticristos. Para dar a conocer esta información, todas las personas, sin hacer excepciones, tal como su maestro Cristo Jesús, profesor de teología en Oxford, predicaba a Wycliffe la palabra de Dios en las aulas de la universidad. Presentó la verdad a los estudiantes con tanta fidelidad que mereció el título de doctor evangélico. Pero la obra más grande de su vida había de ser la traducción de la Biblia en el idioma inglés, en una obra sobre la verdad y el significado de las Escrituras. Dio a conocer su intención de traducir la Biblia para que todo hombre en Inglaterra pudiera leer en su propia lengua y conocer por sí mismo las obras maravillosas de Dios. Nuevamente los caudillos papales quisieron entonces así imponer silencio al reformador. Le citaron ante 3 tribunales sucesivos para juzgarlo, pero sin resultado alguno. Primero, un sínodo de obispos declaró que sus escritos eran heréticos, y logrando atraer a sus miras al joven rey Ricardo II, obtuvo un decreto real que condenaba a prisión a todos los que sostuviesen las doctrinas condenadas. Wycliffe apeló de esa sentencia del sínodo al parlamento, sin temor alguno
demandó al clero ante el Concilio Nacional y exigió que se reformaran los enormes abusos sancionados por la Iglesia. Con notable don de persuasión, describió las usurpaciones y las corrupciones de la sede papal. Los amigos y partidarios de Wycliffe se habían visto obligados a ceder y se esperaba confiadamente que el mismo reformador, al llegar a la vejez y verse solo, sin amigos, se inclinara ante la autoridad combinada de la corona y de la mitra. Mas, en vez de esto, los papistas se vieron derrotados. Entusiasmado por las elocuentes interpretaciones de Wycliffe, el Parlamento revocó el edicto de persecución y el reformador se vio nuevamente libre. Por tercera vez le citaron para formarle juicio, y esta vez ante el más alto tribunal eclesiástico del reino. En esta Corte Suprema no podía haber favoritismos para la herejía. En ella debía asegurarse el triunfo para Roma y ponerse fin a la obra del reformador. Así que pensaban los papistas si lograban su intento. Wycliffe se vería obligado a abjurar sus doctrinas, o de lo contrario no saldría del tribunal más que para ser quemado. Empero Wycliffe no se retractó, ni quiso disimular nada. Sostuvo intrépido sus enseñanzas y rechazó los cargos de sus perseguidores, olvidándose de sí mismo, de su posición y de la ocasión. Emplazó a sus oyentes ante el tribunal divino y pesó los sofismas y la impostura de sus enemigos en la balanza de la verdad eterna. El poder del Espíritu Santo se dejó sentir en la sala del concilio. Los circunstantes notaron la influencia de Dios y parecía más bien, que no tuvieran fuerzas suficientes para abandonar el lugar. Las palabras del reformador eran como flechas de la aljaba de Dios que penetraban y herían sus corazones. El cargo de herejía que pesaba sobre él, Wycliffe lo lanzó contra ellos con poder irresistible. Los interpeló por el atrevimiento con que extendía sus errores y los denunció como traficantes que por amor al lucro comerciaban con la gracia de Dios. ¿Contra quién pensáis que estáis contendiendo?, dijo al concluir. ¿Con un anciano que está ya al borde del sepulcro? No, contra la verdad que es más fuerte que vosotros y que os vencerá. Y diciendo esto se retiró de la asamblea sin que ninguno de los adversarios intentase detenerlo. Desde su rectoría, el reformador escribió al Papa una epístola que, si bien fue redactada en estilo respetuoso y espíritu cristiano, era una gran aguda censura contra la pompa y el orgullo de la sede papal. Así enseñó Wycliffe al Papa y a sus cardenales la mansedumbre y humildad de Cristo, haciéndoles ver no solo a ellos sino a toda la cristiandad el contraste que había entre ellos y el Maestro, de quien profesaban ser representantes. Wycliffe aceptaba las Santas Escrituras como la revelación inspirada de la voluntad de Dios, como regla suficiente de fe y conducta. Se le había enseñado a considerar la Iglesia de Roma como la autoridad divina e infalible y a aceptar con reverencia implícita las enseñanzas y costumbres establecidas desde hacía 1000 años. Pero de todo esto se apartó para oídos a la santa palabra de Dios. Aleluya. A partir de 1380, Wycliffe envió a sus discípulos, a los que llamaban los pobres predicadores, a las ciudades para que dieran a conocer sus tesis religiosas igualitarias. Los predicadores se encontraron en todas partes, con una gran audiencia, y Wycliffe fue acusado de sembrar el desorden social. Sus ideas fueron propagadas en Inglaterra por los predicadores itinerantes, a quienes el pueblo comenzara a llamarlos lolardos. Sus ataques contra el papado le costaron la condena de Roma. Bien, sus últimos años, dice la historia, que Wycliffe todavía se seguiría viviendo en esa libertad y se seguiría moviendo bajo esa misma libertad, y al igual atribuirse el apoyo continuo de algunos de sus poderosos amigos y a la actitud del Parlamento. Antes, en
En 1382, Wycliffe había sufrido un ataque apoplético que lo había dejado parcialmente incapacitado. 2 años más tarde, un segundo ataque lo dejó paralizado y sin habla. Murió unos cuantos días después, el 31 de diciembre de 1384, y fue enterrado en el patio de la iglesia de Lutherworth. Sus restos permanecieron sin ser tocados por más de 40 años. El Concilio de Constanza declaró a John Wycliffe culpable de herejía en 1414, aproximadamente 44 años después. Se ordenó la quema de sus libros, así como la exhumación de su cuerpo y la quema de sus huesos. Por otra parte, sentenció persecución contra los seguidores y predicadores de su doctrina. Entonces, en 1428, en conformidad con el decreto del Concilio de Constanza emitido 14 años antes, la tumba de John Wycliffe fue abierta, sus restos fueron exhumados y quemados, y las cenizas fueron llevadas al pequeño río Swift, que fluía cerca de Lutherworth, una pequeña población en Londres. John Wycliffe dio al mundo cristiano lo más grande, la Biblia, en su idioma o lengua, y de aquí a todo el mundo el trabajo de Wycliffe, porque el centro de nuestra fe se centra en la Biblia, y en un pueblo pequeño hizo grandes obras. Estimado amigo oyente que nos oye y nos ve en esta hora, así Dios quiere hacer contigo en donde Él te haya puesto, ahí serás bendición. Si lo crees, pues nunca se sabe ¿qué tan lejos puede llegar Dios a ser con tu influencia y con tu llamado? Amados, este ha sido entonces para mí un privilegio poder darles a ustedes este maravilloso tema y esta maravillosa biografía de un hombre que desde sus comienzos fue apartado por Dios para vivir en una época difícil, en un momento, en una situación difícil de la era humana, para llevar un mensaje de salvación cuando todos tenían la palabra no solamente guardada, sino simplemente puesta en un lugar olvidado, donde solamente algunos tenían ese privilegio de escudriñarla y leerla, y a la vez de utilizar esas influencias para sus propios bienes. Así que para aquel entonces fluyó una corriente y un hombre, y a la vez de ese hombre llamado John Wycliffe se vinieron más adelante estas reformas protestantes que se dieron con Martín Lutero, Juan Hobbes, y fueron los precursores de lo que hoy tenemos nosotros, esta gran libertad para poder ensanchar este evangelio, que ellos abrieron el camino, que ellos, igual que los apóstoles en su momento, fueron puestos por Dios para abrirnos esta senda, una senda del evangelio que ha sido dada a través de esfuerzo, sacrificio y sangre, para que usted y yo nos guardemos de las falsas doctrinas, de los que lo único lo que busca es un interés propio, personal, pero se aleja no solamente de la verdad, sino de los intereses de Cristo. Amados, esto ha sido entonces esta maravillosa obra que hemos leído y hemos quizás querido interactuar a través de estos videos para que nosotros entendiésemos la importancia que tienen estos hombres en la senda antigua. Dios les bendiga, y quiero terminar con este pequeño videoclip para que lo vean, sin antes decirles a ustedes: Dios les bendiga, y que Dios nos bendiga a todos, y que sigamos con mente grande, abierta para Dios. Y como lo decía William Carey también en su momento, un hombre precursor también de esta palabra del evangelio, queremos que Dios haga cosas grandes por nosotros, o en nosotros, o para nosotros, tenemos también que aprender a hacer cosas grandes para Dios. Dios los bendiga. El hermano Alejandro estuvo con ustedes en esta hora, y sigamos entonces para que terminemos este video. Adelante, en Cristo somos más. Dios les bendiga.